Buenas tardes, bienvenidos al 7º Congreso Nacional y segundo Internacional de Estudiantes de Comercio Exterior. Hoy corresponde al eje 4, mesa 2, la proyección de las siguientes presentaciones. En esta mesa estamos a cargo el maestro Julio Damián González Méndez, quien va a ser el relator, y su servidora Evelyn Mercedes Flores Pérez, que va a ser en este caso moderador. Bien, vamos a iniciar con la primera presentación y antes de mencionar que tienen 10 minutos cada presentación entre una y otra, y al final de todas las presentaciones se harán preguntas y respuestas, de las cuales, bueno, pues ustedes harán sus preguntas, dudas o a lo mejor participación nada más en lo que ustedes deseen realizar. Bien, vamos a dar inicio con la primera presentación, que es llamada Oportunidades de Inversión entre México y Bélgica en Biotecnología Roja. ¿Quién presenta? Gutiérrez Hernández Diana Celic. Adelante. Gracias, Adelante. buenas tardes. ¿Me podrían decir si ya se visualiza mi presentación, por favor? En cuanto la presentes. Ya la estoy presentando. En un momento, ya se está casi visualizando. Adelante, Diana. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta mesa. Bien, mi nombre es Diana Celic Gutiérrez Hernández, como ya lo mencionó anteriormente. Mi tema se llama Oportunidades de Inversión entre México y Bélgica en Biotecnología Roja. Bien, como antecedentes, pues bueno, primero tenemos que la biotecnología es el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. Mi tema está enfocado a la biotecnología roja, que es aquella que abarca todas las aplicaciones biosanitarias, cuyo fin último pues es la mejora de enfermedades, modificación genética, creación de vacunas, etcétera, o tratamientos para enfermedades. Primero que nada, pues decidí poner 3 puntos importantes acerca de la biotecnología, que son como las divisiones y las etapas de esta misma. En 1800 se crea la biotecnología antigua, en la cual se basaron en observaciones comunes sobre la naturaleza, es decir, que bueno, pues nuestros antepasados se enfocaban en, no sé, en cualquier cosita de la naturaleza, por ejemplo, la fermentación del queso, en el crecimiento de sus cosechas, etcétera. A finales de 1800 y a mitad del siglo XX se desarrolla la biotecnología clásica, en la cual pues se desarrolló la transferencia de información genética y asimismo se descubrió la estructura del ADN. Actualmente conocemos la biotecnología moderna, que se empezó a desarrollar en 1980, la cual involucra diversos avances en la medicina, en la agricultura, en el medio ambiente y bueno, en la ciencia en general. Ok. Actualmente, pues el COVID-19 ha puesto al descubierto que principalmente en materia de salud, pues bueno, nuestro país sufre algunas carencias, como ya lo vivimos y lo vimos más que nada, en cuestión a la organización, al entrenamiento del personal médico, a lo mejor a la falta de vacunas, de medicamentos, y que pues bueno, México tiene que disponer de otros países más desarrollados para poder atender estos casos de emergencia. Así como también pues la falta de infraestructura y planes de contingencia factibles. A pesar de que México ha tenido un avance significativo en el sector biotecnológico, pues la mayor parte de estas investigaciones se han visto enfocadas a la biotecnología verde, que es todo lo que se enfoca al medio ambiente, ya sea para desarrollar o crear nuevos alimentos transgénicos, a la preservación del medio ambiente, etcétera. Y pues Disculpa, bueno, es por Diana. eso que se busca Disculpa que te Perdón, sí. interrumpa. No van pasando tus diapositivas. Ah, ok. A ver, denme un momento. Sí. Creo Ahora que sí. ya, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, bueno. Como les comentaba súper rapidísimo, la biotecnología pues es el conjunto de técnicas
que involucran una manipulación de organismos, seres vivos, sus componentes subcelulares, para producir pues sustancias, desarrollar procesos y proporcionar servicios. Mi tema está enfocado a la biotecnología roja, que es aquella que abarca pues todas las aplicaciones biosanitarias, es decir, la mejora o cura de enfermedades, modificación genética, creación de vacunas, tratamientos, etcétera. La biotecnología se divide en 3 fases, vamos a llamarlas así. La biotecnología antigua, que empezó en el año 1800, donde pues nuestros antepasados, se basaban en observaciones comunes sobre la naturaleza, es decir, se fijaban en el comportamiento a lo mejor de la fermentación del queso, del crecimiento de sus cosechas, etcétera. Entonces, desde ese punto se comienza con la biotecnología. Ok, ahora la biotecnología clásica se empieza a finales de 1800 y abarca hasta la mitad del siglo XX, en la cual pues se desarrolló la transferencia de información genética y se descubrió la estructura del ADN. Actualmente conocemos lo que es la biotecnología moderna, la cual se empieza a desarrollar en 1980. Esto ya abarca pues diversos avances en la medicina y en la agricultura. En cuestión al medio ambiente también se empieza a crear pues nuevas investigaciones, nuevos procesos, y se empiezan a dar cuenta de que pues en cualquier cosa que nosotros podamos identificar existe la biotecnología. Actualmente, pues bueno, el COVID nos ha puesto al descubierto que en materia de salud México está sufriendo o sufre algunas carencias desde la organización y entrenamiento del personal, falta de infraestructura y pues sobre todo planes de contingencia factibles, lo que nos hace pensar y esperar a que otros países más desarrollados pues nos manden vacunas, como ya lo vimos, o algunos medicamentos, algunas curas para algunas enfermedades, y que pues México no puede como estar a la par en esos países, ya que la mayor parte de esas investigaciones han sido enfocadas a la biotecnología verde. ¿Qué es la biotecnología verde? Pues bueno, como ya lo mencionaba, es todo lo que involucra el medio ambiente, desde alimentos transgénicos, preservación del medio ambiente, etcétera. Es por eso que se busca invertir pues en biotecnología roja para la producción de antibióticos, desarrollo de vacunas, nuevos fármacos y sobre todo pues también para el campo de estudio de los estudiantes que están estudiando pues en ese campo de la biotecnología y que tengan un mayor conocimiento y un campo de trabajo donde puedan realizar pues sus investigaciones. Ok, pues Bélgica es uno de los países que encabezan la lista en desarrollo e investigación en materia de biotecnología roja. Es por eso que se considera pues un buen socio para México, así como por la relación que mantienen ambos países, que en este caso es el Telecuem. Pues con esto se verían beneficiados ambos. Ok, en mis preguntas de investigación, pues principalmente puse qué oportunidades tendría México con una inversión de Bélgica en el sector de la biotecnología roja. También mencionó qué carencias, que es importante identificar qué carencias en materia de salud enfrenta México que deben ser cubiertas, como ya lo mencioné antes, ya sea infraestructura, a lo mejor, no sé, investigaciones, campos de trabajo, etcétera. Y de esta forma, pues aprovechar esa oportunidad de negociación entre ambos países. Ok, ¿cuáles son las facilidades de negociación que ofrece el Telecuem? Y pues, ¿qué parte de México sería más factible una posible inversión en México en los próximos 2 años? Esto lo menciono ya que, pues, como todos sabemos, algunos estados de México están más avanzados en cuestión industrial, económicamente. Entonces, pues bueno, sería muy factible ver en qué estados podría ser más factible esta inversión. Mi objetivo es identificar pues, los beneficios para México mediante la inversión en biotecnología roja por parte de Bélgica y así poder atender situaciones futuras en materia de salud en general. Ok, mis objetivos específicos son pues, identificar las carencias que tiene México y sus desventajas que puedan interferir en la relación entre ambos países. También pues identificar las oportunidades de negocio entre ambos países tomando como apoyo el Telecuem y analizar la aceptación que México podría tener ante una posible inversión en biotecnología en los lugares más desarrollados tecnológica e industrialmente. Mi hipótesis, las inversiones en salud son esenciales para el crecimiento económico y deberían elegirse en componentes clave de las estrategias nacionales de desarrollo. Los mayores logros pueden alcanzarse centrándose en inversiones en los países menos adelantados.
Ok, mis hipótesis específicas son, pues, que la industria del cuidado de la salud en México ha tenido cambios constantes a partir del cambio de gobierno del 1 de diciembre del 2019. Se ha visto una suma de mala gestión, una pobre asignación de recursos y la destrucción de muchos esquemas. Actualmente los tratados existentes en el mundo son benéficos para los países con quien se tiene convenio. En este caso, pues el Telecuem sería la base para que se pueda realizar la inversión en México, teniendo facilidades en el área económica, social, política, etcétera. También como distintos lugares de México tienen un potencial y un desarrollo tecnológico e industrial alto, pues por lo cual sería una oportunidad buena en invertir en ellos. Y pues por último, mi justificación es que Bélgica es uno de los principales países líderes en biotecnología. Pues según un estudio, México es un buen candidato para esa inversión, ya que en este tema pues hace enfoque en la biotecnología roja y en la inversión en laboratorios y o centros de estudios en lugares más desarrollados en el sector industrial. Aparte de que las relaciones comerciales que sostienen Bélgica y México son sólidas, lo que da pauta a una posible relación bilateral. Esto beneficiará al sector de la población que trabaje o estudie en esta rama de la biotecnología, como ya lo mencionaba anteriormente, ampliando su campo de investigación. Y pues a nosotros como licenciados en Comercio Exterior, llevar a cabo los trámites para llevar pues una buena negociación y contribuir a la economía de nuestro país. También se busca conocer estrategias de negociación entre ambos países para una oportunidad de modelo de crecimiento económico sostenible y generador de valor para ambas partes, así como la creación de empleos y oportunidades de estudio a los estudiantes de ese sector. A futuro, pues esto puede resultar la posible solución de algunas problemáticas en el ámbito de la salud y asimismo, pues ya no depender tanto de otros países y que México pues empiece a dar pasos más largos. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana. Muy interesante la investigación que has comenzado a desarrollar. Sé que todavía aún falta porque, bueno, pues hay que profundizar, hay que revisar qué tanto nuestro país ha estado desarrollando este tema de la biotecnología. Muchas gracias, Diana. En un momento pasaremos más adelante si es que alguien tenga preguntas. Bien, vamos a continuar con la segunda presentación, que es el impacto del virus SARS-CoV-2 en México, afecciones económicas y sociales, por Montiel Mercado Lisset. Al parecer creo que no se encuentra. Y bueno, dada la circunstancia, vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la relación comercial agroalimentaria México-China ante la dependencia alimentaria con Estados Unidos en el marco del TECMEC. ¿Quién va a presentar? Lascano Juárez Vanessa. Sí. Adelante, adelante, Vanessa. Okay. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Todavía no se... ya casi. Sí, se escucha bien y se ve bien. Adelante. Okay. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y compañeros del 7º Congreso Nacional y 2º Internacional de Estudiantes en Comercio Exterior. Me llamo Vanessa Lascano Juárez, perteneciente al octavo semestre Grupo 2, y mi tema que les voy a hablar hoy es acerca de la relación comercial agroalimentaria México-China ante la dependencia alimentaria con Estados Unidos en el marco del TEMEC, perteneciente al eje 4, los tópicos del comercio internacional en la Agenda 2030. Bien, para comenzar, conoceremos los antecedentes de esta investigación. México se consolida como uno de los principales proveedores de alimentos a nivel internacional, al ser el octavo exportador en 2020, con un superávit de 8.824 millones de dólares. Los principales socios comerciales de México son Estados Unidos, con un porcentaje de participación de 85%, en segundo lugar Canadá, con un porcentaje de 2.31%, y en los últimos años China, con un porcentaje de 1.22%. En 1972, los gobiernos de México y de la República Popular de China establecieron relaciones diplomáticas, y desde los años 80 el comercio entre estas naciones ha tenido un crecimiento notable, ya que en 1993 el comercio total pasó de 43.000 millones a 49.000 millones de dólares en 2010,
lo cual representa un crecimiento anual promedio de 14%. Las exportaciones de México a China aumentaron 89% de 2009 a 2010, mientras que las importaciones crecieron un 40%. La simetría en el comercio bilateral y los rasgos de complementariedad económica en ambos países han dado como resultado un fuerte impulso para aumentar la presencia de productos mexicanos, tanto agroalimentarios como de manufacturas, en el mercado chino. Y así, después de que entre 2006 y 2013 solo se concretara un protocolo sanitario con China para la certificación de exportación de carne de cerdo y de tequila, posteriormente para 2014 y 2016 fueron para frambuesas, zarzamoras, maíz, lácteos, tabacos, lo que dio como resultado que en 2015 México fue el país que suscribió más protocolos sanitarios con China. Desde ese año hasta el 2019, el comercio agroalimentario y pesquero entre ambos países ha presentado un crecimiento anual de 18%. Y las exportaciones de ese sector se han incrementado al pasar en 2015 de 174 millones al 2019 de 667 millones. Actualmente, China es el segundo socio comercial de México solo después de Estados Unidos, y para el país asiático, México es clave en las relaciones comerciales de la región de América Latina, siendo su segundo socio comercial en esta zona. La problemática de esta investigación es que la magnitud y las consecuencias de la dependencia alimentaria de México con Estados Unidos resultan evidentes. La importación de alimentos básicos está por encima de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, por sus siglas en inglés la FAO, que es de 25%. En México, el 70% de las importaciones alimentarias son provenientes de Estados Unidos, con un valor total de 18.094 millones de dólares. Ante ello, México ha apostado a la diversificación de sus productos agroalimentarios en los mercados internacionales. Parte de este proyecto de diversificación visualiza en el mercado asiático, pues se trata del mayor mercado alimentario del mundo, empezando por China y sus 1.400 millones de consumidores que cada año compran alimentos del exterior con un valor de 151.000 millones, de los cuales México representa apenas el 0.4% de exportación de intercambio alimentario con China. Aunque, si bien esta parte del mercado suena poco, ha ido ganando notoriedad, ya que en 2020 México envió productos a China por 624 millones de dólares y importó alimentos de su origen por otros 555 millones de dólares, obteniendo un superávit por segundo año consecutivo. Es probable que este eventual acercamiento pudiera verse con recelo por parte de Estados Unidos, ya que esta eventual incorporación de México no solo permitiría ampliar el rango de acción de su política exterior mexicana, sino contribuiría a fortalecer los vínculos con su segundo socio comercial y con la segunda economía más grande del mundo. El TEMEC es un tratado que registra un viraje en la política económica de Estados Unidos de libre mercado al proteccionismo. Un ejemplo de esto es el artículo 32 en el TEMEC, que implícitamente refiere a países como China, pues establece que cada uno de los miembros deberá abstenerse de entablar relaciones con economías que no son de mercado. Además, autoridades y diplomáticos estadounidenses han dicho a sus contrapartes mexicanas que su país no aceptará posiciones de respaldo a iniciativas o acciones chinas sin tomar algún tipo de represalias. A pesar de la creciente relación comercial agroalimentaria entre México y China, se plantean grandes retos hacia la diversificación de mercados en el marco del TEMEC. Es por ello que la presente investigación busca responder a las siguientes interrogantes. La pregunta de investigación general es cómo la relación comercial agroalimentaria de México y China puede cambiar la dependencia con Estados Unidos en ese sector en el marco del TEMEC, para posteriormente responder a 4 preguntas específicas. La primera es, ¿cómo se ha presentado la dependencia agroalimentaria de México con Estados Unidos a partir del Telecán? 2. ¿Qué factores explican la creciente relación comercial agroalimentaria entre México y China? 3. ¿Qué cambios normativos se tienen en el sector agroalimentario en el marco del TEMEC? Y 4. ¿Cuáles serían los retos y oportunidades de un tratado de libre comercio México-China en el marco del TEMEC en torno a la dependencia alimentaria? Con la finalidad de responder a las interrogantes de la presente investigación, se plantean los siguientes objetivos. El general es analizar la relación comercial agroalimentaria entre México y China en torno a la dependencia con Estados Unidos de este sector en el marco del TEMEC,
a través de la revisión de documentos de carácter científico y bases de datos de fuentes oficiales para conocer las oportunidades y retos de ese escenario. El primer objetivo específico es explicar el comportamiento de la dependencia agroalimentaria de México con Estados Unidos a partir del Telecán. 2. Identificar los factores que han propiciado el creciente intercambio agroalimentario entre México y China. 3. Resaltar los cambios normativos que se tienen en el sector agroalimentario en el marco del TEMEC. Y finalmente, analizar los retos y oportunidades de un tratado de libre comercio México-China en el marco del TEMEC en torno a la dependencia alimentaria. En correspondencia se establece la hipótesis general, que es que el sector primario mexicano ha presentado una dependencia agroalimentaria con Estados Unidos desde su ingreso al Telecán, de tal forma que a través de la diversificación de mercados, como es el caso con China, esta dependencia pueda cambiar. La razón de esta investigación es que, como en el resto de los mercados, el agroalimentario se ha visto seriamente afectado por la guerra comercial entre las dos principales economías, Estados Unidos y China, ya que son dos de los mayores productores y consumidores de alimentos a nivel mundial. México ha tomado cada vez más peso en la economía global gracias a sus acciones estratégicas con Estados Unidos, con el éxito del Telecán y actualmente el TEMEC, y a sus distintas ventajas competitivas, como es el caso de la producción agroalimentaria, que en 2019 contribuyó al PIB total con un 3.7%. Sin embargo, se debe hacer un intento por diversificar sus relaciones comerciales concentradas en Estados Unidos y buscar un equilibrio entre ambas potencias. Abordar el tema de las relaciones comerciales entre países permite conocer el impacto económico y social de este dinamismo en la escena global. Por otra parte, el grado de vulnerabilidad del sector agroalimentario es evidente, ocasionado por la apuesta de adquirir alimentos en el extranjero, trayendo consigo la disminución de empleos e ingresos en el campo, más emigración y la caída en la disponibilidad de alimentos para la población más pobre debido al alza de precios de la canasta básica. Para respaldar mi información les presento mis referencias. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vanessa. También muy interesante la presentación e investigación que estás realizando acerca de la relación comercial agroalimentaria. Bien, vamos a dar seguimiento a la presentación de la siguiente, que es alternativa de desarrollo para las artesanías, como justo para los tenangos. No sé si se encuentra Lechuga Lugo Michelle Naomi. Sí, aquí estoy. Voy a presentar mi pantalla. Adelante. Ok. Adelante. ¿Ya la presentación? Ya casi. Adelante, ya se puede apreciar y se escucha bien. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Naomi Lechuga Lugo y yo voy a presentar el tema de alternativa de desarrollo para las artesanías, comercio justo para los tenangos. Ok. Tenemos como antecedentes que los tenangos fueron creados en 1960 por la señora Josefina Tavera, que es a quien se le atribuye la creación del primer tenango. Esto surgió como una alternativa para obtener un ingreso para mantener a su familia debido a que la región de Tenango de Doria se vio muy afectada por una enorme sequía que afectó a los agricultores y para conseguir una nueva forma de obtener un ingreso, la señora Josefina comenzó a bordar tenangos bordados otomís, pero estos eran demasiado laboriosos y muy mal pagados, así que ella buscó una forma de cómo utilizar las raíces otomís y al mismo tiempo un producto que ella pudiera manufacturar y vender rápido para alimentar a su familia. De igual manera, tenemos que en 1980 se le da el nombre de Tenango, en 1990 comienza la creación de ropas y todo tipo de accesorios que ahora conocemos con el bordado Tenango, y en 2000 es declarado como Patrimonio Cultural de México.
A partir del 2010, que comenzó el gran auge de los tenangos, comenzó la piratería. Como podemos ver, ahí tenemos la imagen de los vestidos de Carolina Herrera que salieron en 2020, en donde no se le dio ningún tipo de crédito a los artesanos. El planteamiento del problema nos dice que la disminución del turismo ha afectado directamente a las comunidades artesanas de Tenango de Doria, ya que esta comunidad se dedica a la venta de los bordados de Tenango, los cuales reflejan en su mayoría la flora, fauna, vida cotidiana, religión, y estos son portadores de lenguajes simbólicos que expresan el entorno, la vida, los mitos y los ritos reproducidos a través del tiempo. Esta técnica ha sido utilizada indiscriminadamente por distintas empresas de moda que han lucrado con los diseños de las comunidades sin dar el respectivo reconocimiento ni trabajar con los artesanos. A lo largo de mi investigación desarrollé una pregunta general y 3 específicas. La general nos dice, ¿de qué manera el comercio justo puede beneficiar al desarrollo de las comunidades de Tenango de Doria para la comercialización de los tenangos? Como primer pregunta específica nos habla de qué es el comercio justo. La segunda nos pregunta, ¿cuál ha sido la importancia que representa la comercialización de las artesanías de Tenango para esta comunidad? Y la tercera pregunta nos cuestiona, ¿cuál sería la importancia del comercio justo para la comercialización de los Tenangos de Doria? Aquí tenemos el objetivo general y sus 3 objetivos específicos relacionados con las preguntas anteriormente cuestionadas. En el objetivo general decimos que buscamos analizar al comercio justo como una alternativa de desarrollo para las artesanías del municipio de Tenango de Doria. El primer objetivo nos pide describir al comercio justo, sus usos y beneficios. El objetivo número 2 nos habla de analizar el impacto económico y social que tiene la producción y comercialización de los bordados Tenango dentro de la comunidad de Tenango de Doria. El objetivo número 3 es analizar la importancia del comercio justo en la comercialización de artesanías. Las hipótesis que igual van relacionadas con lo anteriormente mencionado. La hipótesis general nos dice que un comercio justo en la comercialización de los tenangos puede beneficiar a la comunidad de Tenango de Doria, ayudando a mejorar el nivel socioeconómico de la comunidad, al igual que mejorar el nivel de educación y disminuir la pobreza en Tenango de Doria. La primera hipótesis nos habla de que el comercio justo se presenta como una alternativa de comercialización en la que los productores se encuentran protegidos y su trabajo es valorado de forma justa. La segunda hipótesis nos habla de que los bordados de Tenango tienen relación con el desarrollo económico de la comunidad de Tenango de Doria. Y nuestra hipótesis número 3 nos habla de que el comercio justo se presenta como una alternativa de comercialización para las artesanías en general. Por lo tanto, se analizará si este modelo de negocios es el adecuado para la comercialización de los tenangos. La justificación de este proyecto nos dice que tiene relevancia debido a los grandes beneficios que puede tener el utilizar el sistema de comercialización adecuada. Como se mencionó en la hipótesis, el rezago educativo y la pobreza en el municipio disminuyó desde que el comercio de los tenangos comenzó a crecer. El informe es una clara muestra de que la calidad de vida del municipio puede mejorar drásticamente si se maneja bien la comercialización de los tenangos. Estas son las referencias en las que sustento mi trabajo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Michelle. Interesante acerca de la producción de los tenangos y el impulso que efectivamente en nuestro país se le da, y hoy con la realización de sus estudios, efectivamente, bueno, pues eso le
da más importancia. Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación llamada el BRETIX y el nuevo acuerdo comercial entre México y Reino Unido. Quien va a presentar, Flores Arana María Fernanda. Les recuerdo que solamente tenemos 10 minutos. Adelante. Sí, gracias. ¿Ya puede ver mi presentación? Sí, Ok. adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los que se encuentran el día de hoy aquí. Mi nombre es María Fernanda Flores Arana. Soy de la licenciatura de Comercio Exterior del semestre octavo del Grupo 1. Mi tema es el siguiente: el Brexit y el nuevo acuerdo comercial entre México y Reino Unido. Mi planteamiento del problema. ¿Qué sucederá en este periodo en el que México y Reino Unido no cuentan con un acuerdo comercial ahora que Reino Unido ha dejado a la Unión Europea? Recordemos que México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y especialmente los intercambios comerciales entre México y Reino Unido conforman un estimado comercial de 521 millones de dólares, según la balanza comercial de 2019. Es una cantidad muy importante, pero Reino Unido ha mencionado que sus intenciones de continuar con las relaciones comerciales con los países y en particular con México siguen en pie, aunque ya no esté dentro de la Unión Europea. Es por eso que ahora existe un acuerdo de continuidad comercial firmado en diciembre de 2020 entre el gobierno de México y de Gran Bretaña. Este acuerdo es para no dejar sin un marco legal o apoyos a los importadores y exportadores de ambos países en lo que un tratado de libre comercio se crea. Mi objetivo general del proyecto. La finalidad de este trabajo de investigación es conocer primero qué es el Brexit, por qué surge, cómo surge, las repercusiones que existen para Reino Unido. También hay que conocer cómo es que la pandemia de COVID-19 ha dañado las economías de México y Reino Unido. Ubicar los posibles puntos fuertes que hay a favor para que ellos puedan mejorar su relación comercial con el nuevo tratado que se pretende esté listo para 2023. Pero con la actual situación que el mundo está viviendo, probablemente este tratado comercial se posponga un poco más. A la salida del Reino Unido de la Unión Europea se le conoce como Brexit, y desde 2017 que se dio a conocer las intenciones de su salida, invocando el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, fue algo muy sorprendente para todos. Ha dado mucho de qué hablar en todo el mundo. Fue en el año de 1973 que Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea, conocida actualmente como Unión Europea, en 1993. Después de casi 30 años y un trabajo impecable en conjunto con Reino Unido, decidió que ya era tiempo de seguir por su propia cuenta. Debemos destacar que la Unión Europea es la organización política y económica más poderosa del mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial ha logrado cosas dignas de aplaudir, entre ellas la paz entre sus países, un crecimiento económico para sus integrantes y el más grande de ellos, el mercado único. Si bien sabemos, los motivos por los cuales Reino Unido tomó esta decisión no son muy claros, pero algo que no es ningún secreto es que los británicos siempre fueron euroescépticos. Es evidente que no contaban con que tendrían tantos problemas a su salida y sobre todo una prolongación de la ratificación formal por parte de la Unión Europea para su salida, que sería tan larga más de lo esperado, ya que su salida estaba prevista para enero del 2020, pero la ratificación se extendió hasta 2021 por problemas de que no se llegaban a algún acuerdo, siendo el 30 de abril de 2021 la fecha para la ratificación formal de su salida. Hay que destacar que Reino Unido es uno de los países más afectados por esta crisis. Entre abril y junio del 2020, tuvo una caída del 20.4% de su PIB, haciendo que entrara en recesión, después de 11 años de no haber entrado en ninguna recesión. Y en general, su PIB cayó 9.9% en 2020. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Nacionales de Comercio de Reino Unido.
La economía mexicana también tuvo una caída, pero fue del 8.5% de su PIB en 2020, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los objetivos específicos de este proyecto. Es por eso que el nuevo acuerdo comercial que se espera esté listo en 2023 entre México y Reino Unido sea beneficioso para ambos y que Reino Unido vea a México como un buen socio comercial, ya que mientras más aliados tenga después de esta salida, mejor será para él, debido a que México seguirá teniendo a su favor los beneficios del Telequem, que está vigente desde el año 2000. Por eso, el nuevo acuerdo deberá ser atractivo hacia México y que ayude a ambos para la reactivación económica que será muy necesaria después de esta gran pandemia. Debemos poner mucha atención a lo que se puede esperar en este nuevo tratado comercial y qué beneficios le brindará Reino Unido a México para hacerlo un poco más atractivo que el Telequem. Mi hipótesis. Hablando de la relación comercial entre México y Reino Unido, a México no le afectará mucho esta salida, ya que Reino Unido no representa un gran socio comercial a comparación de otros países de la Unión Europea. Aunque Reino Unido era el cuarto país de la Unión Europea en recibir exportaciones mexicanas, es un punto a considerar muy importante que Reino Unido pueda ofrecerles nuevas oportunidades que otros países no le han dado a México, que es uno de los países con mejor economía de América Latina. Los intercambios comerciales entre México y Reino Unido conforman un estimado comercial de 521 millones de dólares, según la balanza comercial de 2019. En los datos investigados y tomando en cuenta la actual pandemia por COVID-19, que ha dado un giro enorme a todas las economías, podemos decir que Reino Unido, si bien no es el mayor socio comercial de México, puede presentarle buenas oportunidades a México, y deberá ser muy inteligente para llamar su atención y que este tratado pueda dar mucho como es planeado, y no solo ser un acuerdo más de comercio exterior, porque ambos países tienen la capacidad de trabajar conjuntamente y hacer algo muy grande debido a la ubicación geográfica de ambos países, ya que México seguirá contando con el Telequem y sus 27 países que quedan, porque recordemos que el principal socio comercial de México es Estados Unidos, y este tiene la ventaja de que son vecinos. Estados Unidos es un gigante sin mencionar que México aún está dentro del TEMEC, que es uno de los más importantes tratados comerciales del mundo. Reino Unido puede ofrecerle nuevas oportunidades a México, ya que ambos países tienen mucho que ofrecer. Y ahora, con este problema de la caída de las economías por la pandemia, sería interesante saber de qué manera pueden trabajar en conjunto para salir adelante y sobre todo explotar el máximo potencial de ambas partes. Un buen ejemplo sería alguna inversión principalmente manufacturera de alguna marca automotriz, que es uno de los fuertes de ambos, aunque en diferentes procesos, pero en el mismo sector. Mi justificación. México desde el año 2000 cuenta con el Telequem y ahora que Reino Unido no formará parte, es incierto el futuro comercial entre estos dos, ya que el acuerdo de continuidad comercial no será para siempre. Y con la pandemia no ha existido mucho avance para la creación del nuevo tratado comercial y que el Reino Unido ofrecerá a México para que sea un socio comercial más atractivo, recordando que México sigue siendo socio de la Unión Europea y sus 27 países que lo conforman. Debemos mencionar también que entre el año 2000 y 2018 se ha triplicado el comercio entre México y la Unión Europea, creciendo a una tasa del 7.6% en promedio anual, y sus tres principales socios de la Unión Europea son Alemania, España e Italia. Y estas son mis referencias para poder sacar mi proyecto de investigación. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, María Fernanda Flores. También muy importante la relación que debe de llevar a cabo nuestro país con otros, sobre todo con lo que corresponde a Reino Unido. Bien, para dar seguimiento, vamos con la siguiente presentación, que es denominada México y la COVID, Empleo y Comercio Exterior en el marco de la Agenda 2030. ¿Quién va a presentar? Licona Cervantes Enrique. Soy yo. Adelante. Sí, me comenta cuando ya pueda visualizarla. Sí, ahorita que la presentes, sí, por favor. A ver. No sé si ya se ve. Ya, adelante. Sí. Se escucha bien y se ve bien.
Ok, bueno, pues el tema que voy a abordar será México y la COVID-19, empleo, industria y comercio exterior en el marco de la Agenda 2030 o 2030. El autor de este tema es Enrique Licona Cervantes y mi coautor es el maestro Erasmo Bustamante Mar, que también es mi asesor de tesis. Como introducción, voy a recalcar tres conceptos muy importantes que voy a abordar en este tema, que es COVID-19, recesión comercial ¿No se escucha? económica y documentación. El objetivo general será analizar la situación comercial que estamos enfrentando actualmente en el país a consecuencia de la COVID-19 para encontrar posibles vías de solución, tomando como apoyo la Agenda 2030. Objetivo específico, retos en los cuales tendrá que enfrentar el sector industrial y qué impacto tiene a nivel comercial. Otro objetivo será analizar la relación del desempleo con el impacto comercial y áreas de oportunidad existentes en la Agenda 2030. Bueno, para empezar, la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, pues es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o como sus nomenclatura lo dice, sería ODS, que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y pues asimismo fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Como bien lo menciono en mis objetivos, el objetivo que yo tomé en cuenta fue el objetivo número 8. Este objetivo tiene como fin promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. Bueno, para la Organización Internacional del Trabajo, que el objetivo 8 incluye los siguientes temas prioritarios, que son el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, la desigualdad salarial por razón de sexo, el desempleo entre los jóvenes, la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, la formalización de la economía informal, los emprendimientos, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como pymes, y la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro. ¿Por qué hago énfasis en estas metas? Porque sobre estas metas me basé para poder realizar ese tema de investigación que hoy estoy presentando. Ahora, modificación de las políticas nacionales. ¿Por qué es muy importante tocar este tema? Si bien los objetivos son mundiales, cada país tiene que establecer sus propias metas nacionales. Los resultados dependerán sobre todo de las medidas que se adopten a nivel nacional, que pues obedecerán principalmente a la voluntad de los gobiernos de dar prioridad a los objetivos y las metas y asimismo poder ajustar sus propias políticas internas, siempre y cuando tengan que ver el objetivo, el mismo fin, que sería en este caso poder cumplir en mayoría o en su totalidad las metas del objetivo 8. El siguiente punto es el eslogan de este objetivo, unidos en la acción. ¿Por qué unidos en la acción? Bueno, pues hay una preocupación constante por estrechar más la cooperación con otros organismos del sistema en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y tal vez con las instituciones financieras internacionales. Y con ello se dará nuevo impulso a los esfuerzos para que el sistema de las Naciones Unidas actúe de manera concertada. Teniendo como base la Agenda 2030, desarrollé el cuerpo de esta investigación, que sería el impacto comercial de la COVID en México. Este impacto nos afectó de manera tanto negativa como positiva. ¿Por qué? Porque la sociedad, en este caso, más que nada el gobierno del país, no estábamos preparados al 100% para una pandemia. Sí tuvimos una recesión comercial en el 2009, derivado de la influenza H1N1, pero no a la misma magnitud que esta enfermedad actualmente. Entonces, sin duda el comercio minorista es uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, tanto en forma positiva como en negativa. Por un lado, supermercados, farmacias y mercados mantienen el acceso del consumidor a lo esencial, como por ejemplo alimentos, medicamentos, artículos de tocador y categorías seleccionadas como en casa. Y al mismo tiempo los cierres de tiendas
y las fuertes caídas en el gasto de los consumidores han paralizado el comercio minorista no esencial, como por ejemplo son otros productos no alimenticios, de indumentaria, moda o lujo. Y esto ha provocado que muchos empresarios hayan tenido que tomar pues, decisiones difíciles, incluyendo el cierre temporal o permanente de puertas, la suspensión de empleados y más. Ahora, la crisis económica, el impacto comercial que tuvo en México, una de las consecuencias más notables fue el desempleo. La tasa de desempleo subió bastante, más que en otros años, y eso es algo que se debe de trabajar sí o sí para poder reducir el impacto negativo que trajo esta pandemia. Cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas como pérdida de empleos o reducción en la oferta de los mismos, se reducen los índices de población económicamente activa y los ingresos que generan. Nos encaminamos primero a una desaceleración en la producción de bienes y servicios que fatalmente pueden desembocar en una recesión o en una crisis. En una crisis se afectan todos los factores productivos por igual, empresas, trabajadores, consumidores, clientes de bienes y servicios. Todos estos sufrirán en mayor o menor grado las consecuencias de las restricciones predispuestas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, o la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Las medidas de los países se pueden implementar para enfrentar una recesión, son igualmente dolorosas. Despidos o reducción de la fuerza laboral, disminución de los programas productivos con la consecuente pérdida de competitividad y precios atractivos, la demanda y la oferta es insuficiente, se pierde el balance y aumenta el costo. Son impactos muy negativos que pueden traer tanto para la estructura comercial del país como para la estructura económica del país, México. Como resultados obtenidos, las dificultades en la producción que algunas empresas están sintiendo representan un desafío para el 31% de las empresas mexicanas. Se necesitan incentivos del gobierno sí o sí, como programas de apoyo para evitar el desempleo y reducir al máximo lo que se pueda. El comercio tiene gran relación con el empleo y una pandemia internacional afecta directamente a un país en varios aspectos. En este caso me basé en los comerciales y en los económicos. Y como conclusión, sectores como el de las manufacturas parecerían haber mostrado una reactivación más clara. Tratados comerciales redujeron el impacto negativo de COVID-19 en materia comercial. Se debe estudiar más a fondo estrategias que eviten otra recesión comercial derivada de una pandemia de esta magnitud. El desempleo va de la mano con el impacto comercial que tuvieron muchos sectores económicos. La Agenda 2030 se va a modificar para resolver temas de interés mundial en torno a la pandemia actual y poder así cumplir o abarcar a lo más que se pueda los temas que implican cada objetivo. Y esas son mis referencias bibliográficas en las cuales me basé para este tema y sería todo por mi parte. Muchas gracias, Enrique. Sí, efectivamente, esta pandemia nos ha dejado muchas repercusiones y bueno, pues el impacto que ha sido para la economía ha sido muy fuerte. Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación denominada Consecuencias comerciales en el proceso de legalización de la marihuana en México por Márquez Rodríguez. Sandra. Sí, mis buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Adelante. Permítame. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí, si lo puedes hacer un poco más grande. Un poco más. Ahí ya se puede ver. No, no se aprecia bien. Ahí. Ahí está bien. Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Márquez Rodríguez. Actualmente curso en el noveno 2
Y como parte del eje 4, la presentación que voy a exponerles hoy es titulada Consecuencias comerciales en el proceso de legalización de la marihuana en México. Como breve introducción a lo que vamos a ver a continuación, muestra que la legalización de la marihuana en México actualmente ha estado a oídos de todos nosotros, como ya sabemos, a través de medios de comunicación, y con ello varios escritores, políticos y organizaciones pues han empezado a levantar voces, igual que la sociedad, apoyando dicho proceso o rechazándolo, puesto que el interés para realizar este proyecto me ha llevado a tomar este actual tema y considero que atañe el comercio y los elementos que influyen en él. En breve nos vamos a adentrar a los antecedentes históricos de la marihuana para conocer desde cuándo se tiene registro de ella, en dónde y cómo es que empezó a prohibirse. Asimismo, será conciso un análisis sobre tratados comerciales internacionales en materia de estupefacientes, tráfico ilícito y sustancias psicotrópicas de las que México es partícipe, con el fin de determinar actos que tienen que ver con dicha planta. Aunado a eso, vamos a ver consecuencias de cultivo, siembra, posesión, compra-venta, distribución, consumo y desde luego el potencial negociativo, lucrativo y repercusiones comerciales. Bueno, principalmente mi planteamiento del problema es que, como ya sabemos, el tráfico de sustancias ilícitas no es algo nuevo, pero sin duda, a partir de que comenzaron a existir las leyes y acuerdos prohibicionistas internacionales, de acuerdo a la política prohibicionista hacia estos mismos, pues lamentablemente no ha cubierto el 100% de su objetivo, que desde luego es salvaguardar la vida de la sociedad. Y bueno, es lo que no ha permitido que el negocio del narcotráfico sea rentable, pero costoso a la vez para las personas que trabajan en ello. Como objetivo, pregunta e hipótesis general, bueno, mi pregunta principal es ¿cómo se ve afectada la actividad comercial en México debido al proceso de legalización de la marihuana? Mi objetivo en ella es analizar las consecuencias que repercutan en la actividad comercial de México en el proceso de la legalización de la marihuana a través de una investigación, desde luego. Y mi hipótesis es que México presenta una postura abierta ante la legalización y por lo tanto la planeación de la urgencia de un abordaje metodológico puede permitir evaluar y plantear un veredicto final. De ahí desgloso dos preguntas más, dos objetivos más y dos hipótesis. La primera es cuál es la situación comercial actual en México en el proceso de legalización de la marihuana. Mi objetivo es identificar la situación comercial en México, desde luego, durante el proceso de legalización. Y mi hipótesis es México presenta una postura abierta ante la legalización para satisfacer una demanda mundial. Mi segunda pregunta es ¿qué argumentos comerciales hay a favor y en contra de la legalización de la marihuana? Mi objetivo es determinar los argumentos comerciales a favor y en contra de esta misma. Y la hipótesis es el planteamiento urgente de un abordaje metodológico que nos permita tomar una decisión exhaustiva. Como parte de mi desarrollo, principalmente voy a desglosar el concepto de la cannabis. La cannabis es conocida en todo el mundo como una hoja con 5 o 7 foliolos dentados y el cannabis es una planta con flores macho y hembra que contiene una clase completa de sustancias químicas. Principalmente la planta hembra es la que contiene las sustancias químicas psicoactivas. Posteriormente, mis antecedentes, bueno, tenemos entendido que desde hace ya varios años, desde las remotas civilizaciones, se ha utilizado esta planta, pero sin duda la prohibición comenzó en 1925 con la prohibición de la cannabis en la Convención de Ginebra. Posteriormente, de 1934 a 1940, la lucha contra esta misma se ha hecho presente en el Reglamento Federal de Toxicomanía, firmado por Venustiano, y 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de ley que regula la producción de esta misma. Bueno, un tema básico en esta presentación es el comercio ilícito. Y desde luego, entre los últimos meses, en el tema de la legalización de la marihuana, pues ha tomado mayor fuerza.
y es por eso que se debe investigar y analizar el marco jurídico de nuestro país, al igual que el internacional. Por ello, los tratados internacionales se hacen presentes que pues se someten a la cruzada entre las drogas, entre el preside el ambiente internacional y la fiscalización de la sanción que los instrumentos estipulan en lugar de diseñar las políticas más adecuadas. Lamentablemente, los países se han hecho cómplices en lugar de regir firmemente, individualmente, digamos, para ser de acuerdo a sus necesidades y no a las de a los demás países. Como consecuencias comerciales en el proceso de legalización de la marihuana, he encontrado el motor de desarrollo, fortalecer la economía luego de la pandemia del COVID-19, la recaudación fiscal y el México exportador de marihuana. Sé que puede sonar algo loco, algo bizarro, pero es algo que está pasando y varios escritores lo han publicado, que México tiene un motor de desarrollo a través de la legalización. Eh, Hay estudios que también implican que por la pandemia por la que estamos pasando, pues esto podría ser un fortalecimiento a través de la economía. La recaudación fiscal, desde luego, ha sido presente y el México exportador, sin duda México es un gran productor o podría llegar a ser un gran productor por la vía legal. Digo, si ya lo es por la vía ilegal, desde luego que podría llegar a hacerlo por la vía legal y tiene un gran potencial exportador. Esto no quiere decir que yo esté a favor o en contra, estoy recabando información también, pero es algo que está pasando. Mi justificación ante esta investigación de forma temática es que la prohibición o legalización del consumo se traduce en un golpe importante, desde luego, en las finanzas del crimen organizado y que México produce lo suficiente para abastecer la demanda mundial. De parte de la académica disciplinar, investigar las consecuencias comerciales en el proceso es de suma importancia para conocer los constantes cambios que tenemos como economía mexicana. La social, la marihuana es una droga ilegal más consumida en México, en el mundo entero, pero específicamente en México debe ser tratada con mucha seriedad por los efectos que puede causar en la sociedad. Dentro de mi marco teórico, la explicación sobre la comercialización de la marihuana debe buscarse en los componentes macrosociales y no en los microcosmos del consumidor. Edamirna Martínez, presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis, argumentó contra el mercado informal, cuyo impacto está formando una gran economía subterránea, que desde luego puede llegar a ser un potencial mercado legal. Como parte de mi marco teórico también, muestro que una escasez de teoría, puesto que esto sigue en constante movimiento, no hay bases sustentadas, pero sin duda argumento a una teoría que publicaba el señor Wright Miles en 1971, en el que decía que menos afectados, las causas serían residentes en las mismas personas. Por lo contrario, habiendo más afectados, los factores son de carácter gubernamental, digamos, externos. Y es con lo que me baso en esta investigación. Dentro de mis conceptos teóricos y operativos, bueno, posiciono lo que es la droga, legalización, regulación, comercio y legalización de la marihuana. Dentro de mi marco contextual, la presente investigación pues no pretende otra cosa más que aportar al público en general información para llegarse a elementos y que aporten una posible postura a favor o en contra de la legalización, ¿no? Puesto que sabemos la legalización ha sido durante el 99.9% del tiempo ha sido consumida a raíz de que empezó a prohibirse en 1925, pero bueno, actualmente tenemos la posibilidad de portar 28 gramos. Alguna de las revisiones de mis estudios. Y bueno, como mi consecuencia observable o mis próximos puntos de vista finales, es que con el fin a la valoración y observación de esta información, pues espero ayuden a direccionar una postura, no solo a escritores o parte de gobierno, sino como sociedad misma, a
pues abrirnos a un panorama más visible, porque tenemos dos opciones, ¿no? No todo está a favor con la legalización. Hay aspectos negativos que quizá presentarían mayor rapidez que los beneficios, como por ejemplo, pues sí, el aumento de adictos considerablemente, pero también se podría aperturar una serie de mercados legales dentro de este mundo en términos de población, donde la marihuana se podría cultivar y vender legalmente, y así podríamos modificar una prohibición. Les muestro algunas de mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias, Sandra. Pues muy interesante el análisis que nos haces en cuanto a la reflexión de la comercialización y a partir de que se legaliza la marihuana en nuestro país, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la siguiente presentación, que es denominada Dependencia en Política Comercial entre México y Estados Unidos de América 2007-2020 por Serrano Pérez María Guadalupe. Adelante. Sí, gracias. Una compañera me va a ayudar a proyectar. Adelante. Muy bien, ya se aprecia. Adelante, Lupita. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Guadalupe Serrano Pérez, alumna del noveno 1 en la licenciatura de Comercio Exterior. Y voy a presentar mi trabajo titulado Dependencia en Política Comercial entre México y Estados Unidos de América 2007-2020, en coautoría con la doctora Ruth Ortiz Arco. Bueno, para comenzar, el presente trabajo pues tiene por objetivo identificar la interdependencia comercial entre México y Estados Unidos en un periodo que comprende del año del 2007 al año 2020, mediante los alcances del comercio bilateral de ambos países a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bien conocido como TLCAN, y del presente trabajo destaco que la relación comercial entre México y Estados Unidos pues ha logrado integrar cadenas productivas y comerciales y pues ha demostrado que el acuerdo, bueno, el Tratado de Libre Comercio ha demostrado ser una base sólida para fortalecer los ya fuertes lazos económicos que existen entre ambos países. Ciertamente, pues la relación entre México y Estados Unidos es de gran peso y juega un papel fundamental para ambas economías, pues su dependencia es mutua en muchos de los sentidos. Bueno, a lo largo de la historia, la correlación entre México y Estados Unidos ha sufrido cambios evidentes, pero la importancia de dicha relación para México ha aumentado. La interacción económica ha sido un papel fundamental en los comienzos de esta interdependencia y pues México ha visionado esta relación económica con Estados Unidos como ventajosa y beneficiosa. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue firmado el 17 de diciembre de 1992 por el primer ministro canadiense Brian Mulroney y el presidente mexicano Carlos Salinas y el presidente estadounidense George Bush, entrando este tratado en vigor el 1 de enero de 1994. Y pues no fue hasta la firma de este, que fue en el año 1992, que el destino de ambas economías pues quedó firmemente vinculado. Bueno, la teoría que sustenta el presente trabajo es la teoría de la dependencia y esta surgió en América Latina en los años 60. Esta teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio un estancamiento económico en los países latinoamericanos en el siglo XX. Debido a un grupo de expertos latinoamericanos que se preocuparon por el
estancamiento socioeconómico que se presentaba en América Latina a causa de cambios sustanciales que se presentaron durante el periodo de entreguerras. Fueron sucesos como la Primera Guerra Mundial, asimismo como la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de Estados Unidos de América como una nueva potencia mundial, entre otros. Esta teoría sostiene postulados como que el subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo ni una precondición, sino es una condición en la misma. También que la dependencia pues no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades. Y bueno, a continuación presento una tabla de la balanza comercial entre México y Estados Unidos de los años de 2007 hasta el año 2020, en donde se nota que la balanza comercial ha dado cifras positivas para México, lo cual significa que México exporta más de lo que ha importado, ya que pues entran recursos del exterior y México ha mantenido un superávit comercial. En los últimos 2 años se ha notado que por la pandemia de COVID-19 repercutió en el comercio bilateral entre ambas naciones. Sin embargo, las importaciones mexicanas cayeron más que las exportaciones a Estados Unidos, lo que incrementó la balanza comercial a favor de México en más de 10 mil millones de dólares. Asimismo, podemos notar en la diapositiva los principales productos importados por México procedentes de Estados Unidos, en los que se ve la gasolina, el maíz amarillo, el gas propano, motores, aeropartes. México, pues a pesar de ser un productor petrolero, importa las gasolinas que consume, debido a que las refinerías mexicanas no alcanzan a satisfacer la demanda doméstica, por lo que depende de productos de petróleo refinados extranjeros y pues cada vez se apoya más en Estados Unidos, por ende. Y de la misma manera con el maíz amarillo. Podemos ahora notar los principales productos exportados por México a Estados Unidos. Lo que más le vende México a Estados Unidos pues son automóviles, pantallas planas, computadoras, cuatrimotos, tractocamiones, entre más. Y esto es de ahí que la balanza comercial pues es favorable para México porque compra productos intermedios y pues vende artículos terminados. Otro factor importante en esta interdependencia comercial, pues, es el tipo de cambio del peso mexicano con el dólar americano. El tipo de cambio, pues, influye de manera directa en los procesos de compraventa de bienes y servicios entre ambos países, pues es un tipo de divisa que ayuda a mejorar las condiciones de vida de un país en vista de que está directamente relacionado con la situación económica de este. En la siguiente gráfica, pues se puede notar el comportamiento del tipo de cambio peso dólar de los años de 2007 al año 2020. Y pues se puede notar que el tipo de cambio se ha visto volátil y en los últimos años, esto es principalmente por la pandemia de COVID-19 y pues como se nota, en marzo del año 2020 el dólar superó los 25 pesos mexicanos. Otro factor aquí es la inversión extranjera directa, que Estados Unidos es el país del que México recibe una mayor inversión extranjera directa y representa alrededor de la mitad de esta que es recibida por México. En la tabla podemos notar que en el año 2007
alcanzó los 16 millones de dólares, y el peor año en el que podemos notar ahí la inversión extranjera directa que llegó a México es en el año 2009, cuando solamente ingresaron 8 millones de dólares. Los resultados obtenidos del presente trabajo se logra analizar la dinámica comercial y el impacto de la implementación de políticas comerciales entre México y Estados Unidos por medio de datos económicos, y así para así determinar los beneficios que genera esta dependencia. Y como conclusión de la presente investigación, pues los resultados permiten fortalecer propuestas enfocadas a la interdependencia en política comercial entre México y Estados Unidos. Ambas naciones han construido una relación comercial sólida y profunda que ha permitido establecer una integración productiva tanto regional, dinámica y competitiva. Y pues como antes lo mencioné, pues para México ha resultado ser beneficiosa y ventajosa. Y presento algunas de mis referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lupita. Muy interesante también tu tema acerca de la relación comercial que desde hace mucho tiempo ha tenido México con Estados Unidos. Bien, vamos a proceder a la siguiente presentación, denominada Logística Inversa aplicada en empresas hidalguenses 2020. ¿Quién presenta? Cruz Jiménez Juan José. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Adelante. Sí, me avisan cuando ya se pueda visualizar, por favor. Sí. ¿Ya se ve? Aún no. Sí, ya se puede apreciar. Ok. Bueno, mi nombre es Juan José Cruz Jiménez. Soy estudiante de la licenciatura de Comercio Exterior. El tema que les voy a presentar se llama Logística Inversa aplicada a empresas hidalguenses en un periodo, bueno, analizado en el año 2020. Como primer punto, les voy a mencionar una definición de la logística inversa, donde tenemos que es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materias primas, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económico posible, con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución del producto o, bueno, en este caso solo del producto. Bueno, esta definición es la que se utiliza durante toda la investigación, ya que a través del análisis me di cuenta que es la que la mayoría de los autores consideran como más correcta para este tipo de análisis. Dentro del objetivo general, pues tenemos que es analizar los datos que ya existen dentro de empresas que ya aplican la logística inversa en México, para de esta forma tratar de rescatar lo positivo y de esta forma trasladarlo a nuestro estado, para que nuestras empresas hidalguenses puedan
de cierta forma, aplicarlo en sus empresas. ¿Por qué resulta relevante en 2020? Bueno, el principal cuestionamiento, o más bien la razón de la investigación, resulta ser que algunos autores, a través de la investigación que realicé, me di cuenta que algunos autores consideran a este proceso como un proceso obsoleto o que genera más problemas que beneficios en la actualidad, ya que cabe mencionar que no es un proceso nuevo, ya tiene bastantes años y se ha venido utilizando pues ya por casi 2 décadas, si no es que un poquito más. Y entonces, pues ellos señalan que este proceso se ha quedado obsoleto, que no ha evolucionado como debería y que pues que genera más problemáticas. Dentro de las principales problemáticas que se pueden observar dentro de todo el proceso de la logística inversa, pues la principal y la más importante, creo yo, es la incorrecta aplicación o desconocimiento de todo el proceso, lo cual genera deficiencias dentro del mismo. Esto pues va derivando una serie de actividades o de problemas que pues para las empresas resulta, ¿cómo decirlo? Pues no beneficioso, por así decirlo. También tenemos que, bueno, la parte del proceso, la omisión de actividades dentro del proceso, que es algunas cosas de las que les comentaba. Y en muchas ocasiones, pues las empresas no tienen el recurso para desarrollar un proceso tan elaborado como las grandes empresas exitosas. Pero también, pues digo, dentro de los objetivos está demostrar un poco que no es necesario tener un proceso tan complejo para poder obtener resultados como resultados correctos. Dentro de las posibles soluciones que se tienen dentro de la investigación es la creación de un manual, digo, a pesar de que este es un proceso muy particular para cada empresa y para cada situación, se pretende la creación de un manual con los pasos generales que se deben de tomar en cuenta para el análisis, la creación y la aplicación del proceso de logística. Del mismo modo, bueno, aunado a esto, la asesoría que se podría generar con algunos expertos que ya han aplicado este tipo de procesos en empresas con relaciones, con resultados positivos. Y también quedaría como última opción la creación de empresas especializadas, que digo, esto se ha venido manejando mucho más en los últimos años en el ramo de especialización de logística inversa y trabajarlas como outsourcing. Este sería como nuestra última propuesta. Bueno, también le presentamos un poco de los beneficios que genera la logística inversa a las empresas. Digo, en general, ¿no? Digo, porque, como lo mencionaba, es un proceso muy específico dependiendo de la empresa y de las actividades que realicen, pero en general son muchos los beneficios que podemos obtener. Como puede ser una mejor imagen de la empresa, incluso reducir el impacto ambiental, reducción de costos. Esto en la investigación encontramos que la reducción de costos puede ser desde un 15% hasta un 50%, dependiendo de qué tantas áreas o qué tanto se impacte con el proceso de la logística inversa.
También tenemos el minimizar el impacto industrial al medio ambiente. Digo que aquí este punto ya se ha tornado un poco de más importancia en los últimos años, que creo que es más por lo que trabajan las empresas hoy en día. También permite crear campañas para fidelización de clientes. Esto, pues, aunado a todo lo anterior, junto con la imagen de la empresa, pues va generando que ciertos sectores de posibles clientes volteen a ver hacia la empresa. Esto, digo, obviamente, pues generará beneficios cuando se pueda fidelizar a los clientes. Y también la apertura de nuevos mercados para productos reutilizados puede ser otro factor que pueda incentivar a las empresas a crear su propio plan de logística inversa. Estos son algunos en general, pero hay muchísimos más. Y bueno, como conclusiones hasta el momento de la investigación que se tiene, se puede concluir que la logística inversa es un proceso complementario y muy necesario en la actualidad de la cadena logística, ya que aplicándolo correctamente tiene bastantes efectos positivos y no tan negativos, más bien más buenos que malos. La logística inversa es un proceso que se ha mantenido a la vanguardia, a pesar de que, como los comentaba, esto es cuestionado en ocasiones, pero con la investigación nos hemos dado cuenta que no es así, que se mantiene en constante evolución, ya que es un proceso eficiente, eficaz y lo que les mencionaba, genera más beneficios que afectaciones negativas. Y también, como les comentaba, es necesario que las empresas hoy en día pues ya consideren tener un proceso de este índole, ya que es muy necesario en la actualidad por las diferentes áreas que se tienen que atender dentro de una empresa. También les decía que esta información queremos proporcionársela a microempresarios en la región, ya que pues en general son los que menos tienen oportunidad a este tipo de procesos, o que más bien no les toman la importancia que debería, y esto les podría resultar beneficioso. Por citar un caso rápidamente, en Liverpool, México, con los ganchos que utilizan para la ropa, los reutilizaron durante un año, y en ese año su costo de ese insumo se redujo al 50%. Esto es lo que les queremos mostrar a las empresas, a las MIPYMES, para que se den cuenta de que no es un proceso tan complicado, que realizando pequeñas acciones dentro de su negocio pueden obtener bastantes más beneficios. Y ese es, pues, uno de los principales objetivos de la investigación. Creo que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José. Está muy interesante también tu presentación, perdón. Y vamos a continuar con la siguiente presentación, que va a ser la última de esta mesa de trabajo, que es denominada Impacto de e-commerce y la economía digital en las relaciones interpersonales de la humanidad. ¿Quién presenta? Grijalva Granillo Juan Pablo. Que creo que al parecer no se encuentra. No se encuentra. Bien, bueno, vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y
Comenzamos, por favor. ¿Quién quiere levantar la mano? Vamos por orden. Quien levante la mano, vamos a ceder la palabra. Bien, adelante. ¿Quién desea hacer preguntas a los que presentaron los temas en esta mesa? ¿No hay preguntas? Adelante, Lupita. Nada más, bueno, tengo una pregunta con mi compañera que expuso sobre la exportación de agroalimentaria de México y China, algo así se llama. La relación de México y China. Sí, dime. ¿De qué estado del país era el que exportaba más en ese sector? No sé si sepa. Bueno, en mi investigación no lo dimensiono por estado, sino en general, como el comercio agroalimentario de México en general. No especifico por los estados de México. Bueno, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera hacer preguntas? Adelante, Melissa. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la chica María Fernanda, que expuso el tema del Brexit y el nuevo acuerdo comercial entre México y Reino Unido. Quisiera que, ¿cuál estrategia consideras como mejor que aplique México para que este acuerdo como que se lleve a cabo sin ningún inconveniente? ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cuál estrategia consideras como que podría aplicar el gobierno aquí en México para que este acuerdo se lleve como a cabo casi sin ningún inconveniente, por así decirse? Bueno, podría ser que Gran Bretaña se ajuste al marco jurídico de México para que así pueda llevar una negociación de acuerdo a bueno, para que el tratado sea más beneficioso para México. Entonces siento que México debería bueno, debería darse cuenta de los problemas que tiene actualmente con el TEMEC, de que lo dejan como a un lado. Entonces de ahí podría sacar provecho y relucir sus oportunidades que tiene. No sé si te contesté la pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Bien, ¿quién más? ¿Quién tiene alguna otra pregunta o a lo mejor aportación que quiera llevar a cabo? Yo, profesora. Adelante, Sandy. ¿Hacia Para qué ponencia? Sí, para la última ponencia, me parece que fue Arturo. Juan José. Ajá, perdón, Juan José. Mencionaba sobre una alternativa de outsourcing. No sé cómo la llevaría a cabo respecto a la nueva reforma que ya estamos atravesando contra el outsourcing. Sí, de hecho es una parte que se está analizando todavía porque, digo, por eso la dejamos como al final. Todavía está en veremos porque justamente ya empezando la investigación fue lo que nos encontramos con la nueva reforma. Pero digo, pues buscaremos de cierta forma pues la mejor opción digo, en caso de que con la nueva legislación no podamos tener
ese propósito, pues de cierta forma, no sé, a lo mejor proponer, no como outsourcing, pero sino dentro de las mismas empresas, pues sí, ¿cómo decirlo? Propiciar el desarrollo de esa área. E incluso estábamos considerando la opción de buscar la forma de que el Estado más bien, de que el Estado les dé a las empresas este tipo de informaciones como era lo que mencionábamos, para que ellas mismas puedan llevar a cabo las actividades y no necesitar de otra empresa. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Y sí, pues había que considerarse a profundidad, ¿no? Tomar otras alternativas. Sí, de hecho es lo que se pretende. Muchas gracias. No, a ti. Y gracias, Miss. De nada. Vamos a continuar. ¿Quién requiere hacer otra aportación, pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar por terminada la sesión de esta mesa de trabajo en lo que alude al Congreso Internacional y Nacional de Estudiantes de Comercio Exterior. Bien, pues les doy muchas gracias a los que presentaron, muchas gracias también a los asistentes, gracias a maestro Julio Damián González Méndez, quien también está a cargo de esta mesa, y su servidora, la maestra Evelyn Mercedes Flores Pérez, quien les da las gracias por estar aquí y haber estado atentos a cada una de las presentaciones. Que tengan buen día. Muchas gracias, Miss. Gracias. Gracias, Igualmente. Miss. Hasta luego.